Bien, ¿qué son las ecuaciones del telegrafista? Bien, recuerden, son un modelo matemático. ¿Está bien? ¿Para qué sirven? Para describir cómo se comporta una línea de transmisión. Recuerden que fueron basadas, ¿sí?, en el trabajo original que hizo Fourier. El trabajo era la propagación del calor en los cuerpos sólidos, ¿sí? Y Lord Kelvin hizo la adaptación y la utilizó para calcular cómo se movía un pulso eléctrico a través del cuerpo sólido que tenía el cable. Básicamente tengamos. Entonces, básicamente lo que hizo... Es solo para el cable, ¿sí? Eso es solamente para... O sea, lo que estamos estudiando es un modelo matemático que se aplica a cualquier línea de transmisión. Les contaba yo la vez pasada que Oliver Heaviside entonces tomó el primer modelo de Lord Kelvin y lo mejoró y lo corrigió. Entonces, simplemente, bueno, este que está acá es el modelo de Oliver Heaviside. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a ver es una cosa un poquito, vamos a dejar el tema ahí en pausa y vamos a ver otra cosita más interesante con respecto a ondas. Vamos a hacer un pequeño repaso para tomar un tema, solamente para tomar un tema. Bien. Entonces, ¿qué es una cosa? Yo tengo acá un transmisor que básicamente es un elemento que genera corriente alterna de alta frecuencia. Oigan bien, de alta frecuencia. ¿Sí? Luego, el transmisor va a la línea de transmisión para terrestres y eso va a dar allá. Bueno, entonces uno va a dar aquí a tierra y el otro va a dar allá a la antena. ¿Correcto? Bien, esa es digamos la forma en que se utiliza hoy en día. Bien, el modelo que ustedes tienen de corriente eléctrica en la cabeza, aquí lo tienen ya tatuado al calor, es que en una fuente de corriente alterna, básicamente lo que sucede es que en un momento, en un semiciclo, los electrones se mueven en un sentido y en el siguiente semiciclo se mueven en el sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Para ustedes, corriente eléctrica específicamente es un movimiento de pelotas de cargas eléctricas de un lado para el otro. ¿Correcto? Bien. Entonces, hemos llegado al punto en donde ese modelo ya no sirve. Ya no es suficiente. ¿Correcto? Ya no sirve. Les voy a explicar por qué. Este modelo de pronto puede ser cierto, ¿sí?, y solamente es un modelo para propósitos pedagógicos en baja frecuencia, en DC. ¿Está bien? Pero es que ahora estamos hablando de alta frecuencia. Pongamos una frecuencia modestica. Pongamos, por ejemplo, en transmisión, por ejemplo, pongamos 10 MHz. Eso es una frecuencia bajita. ¿Está bien? Chiquitica. ¿Cómo? Bajita. ¿Está bien? ¿Qué significa la frecuencia 10 MHz? ¿Está bien? Fíjense. Un millón de veces un ciclo. Fíjense que son 10 millones de ciclos por segundo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Por cada segundo. O sea, según la teoría que hemos visto, que en este semiciclo los electrones van en un sentido y en este semiciclo vienen en el sentido contrario, ¿está bien? Esa teoría traten de replicarla de la siguiente forma. Los electrones van y vienen 10 millones de veces en un solo segundo. ¿Ustedes creen que eso está aquí? No, y esa es bajita. Viaja más rápido que la luz. Pongamos una UHF común y corriente, 100 MHz. Una VHF, una UHF, 450 MHz. ¿Sí? A esa cantidad, a esa velocidad, ¿ustedes sí creen que los electrones alcanzan a ir y volver? Cuando el ciclo se está haciendo 10 o 100 o 450 millones de veces en un segundo. ¿Ustedes sí creen que el electrón siquiera alcanza a moverse del sitio donde está? ¿Cómo? Entonces fíjense que en alta frecuencia los modelos que utilizamos de DC o de baja frecuencia no sirven. No sirven. ¿Correcto? Bien, entonces, vamos a ver cómo es el asunto. Fíjense que la velocidad es tan alta que los electrones que están acá, los electrones, digamos cuando el voltaje alterno les da la instrucción de muévanse para un lado, ¿está bien?
ahí mismo ya le está diciendo, ahora devuélvase, porque la velocidad de la fuente es altísima. ¿Está bien? Entonces el electrón no alcanza ni a arrancar cuando le están diciendo devuélvase. ¿Sí? Mira, Entonces, lo máximo que puede hacer un electrón es lo siguiente. mira. No más. ¿Está bien? Entonces fíjese que para estos casos de alta frecuencia, los electrones ya nosotros no podemos decir que se mueven a través del cable. ¿Está bien? Sino simplemente lo que hay es movimiento en el sitio de los electrones. Pero dense en cuenta que todos los electrones se están moviendo en el sitio. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les expliqué acerca de ondas? Que yo podía coger un sistema mecánico aislado, ¿sí? Y lo podía conectar con otro sistema mecánico que también estaba aislado mediante algo, está bien. Y si yo le coloco a este sistema mecánico un estímulo, entonces este resorte tarde o temprano va a hacer que esta también se mueva, porque este estímulo se va a transmitir a través de esto. ¿Sí o no? Bien, entonces vimos que ese movimiento desde acá hasta acá es el encargado de transmitir energía para hacer que el segundo sistema mecánico se mueva. ¿Cómo se llama ese movimiento, esa perturbación, que es la que se encarga de transmitir energía a través de un medio de propagación? Onda. ¿Está bien? Onda. ¿Correcto? Entonces, ese movimiento, onda, es el que se va a encargar de transmitir la energía. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, si yo le digo al primer electrón, oscile, trate de moverse para acá y todos hacen lo mismo, y luego les digo para acá, luego para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Fíjense que la energía está siendo transmitida a través de todo el medio de propagación, o sea, sin necesidad de que los electrones físicamente se estén moviendo. Simplemente se mueve, se transmite a través de un movimiento que hay entre los electrones. Estilo, me imagino que estilo ese reloj, como un relojito que colocan que unas esferas y pega una a la otra. ¿Está bien? Entonces, fíjense, usted con este da el impulso inicial. Claro, este le pega al siguiente, sin moverse. ¿Está bien? Principio. Le pega al siguiente, le pega al siguiente, le pega al siguiente, y luego este se mueve. Luego este se devuelve y le pega. Fíjense, todos estos que están acá necesariamente para transmitir energía se están desplazando el sitio. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué es lo que está transportando la energía desde acá hasta allá y luego la devuelve? ¿Qué es? ¿Es un movimiento físico de electrones? No, es un movimiento, ¿está bien? Es una perturbación que se propaga a través del medio, ¿está bien? Que nosotros hemos denominado onda. Onda. ¿Ok? Entonces, esto para decirles que el modelo que nosotros hemos utilizado hasta ahora, si ese modelo que consiste en bolitas moviéndose por un cable, ese modelo ya no sirve. ¿Está bien? Ese es un modelo pedagógico que se utiliza para baja frecuencia y para DC. Ya estamos en alta frecuencia. Aquí el modelo que se utiliza es que la energía desde la fuente hasta la antena se mueve a través de una onda. ¿Está bien? A través de una onda que se va propagando a través de toda la línea de transmisión. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo primero que digamos que es súper importante que ustedes tengan en cuenta. Bien, segunda cosa súper importante. ¿De qué naturaleza es la onda que vamos a utilizar para enviar información, energía, señales mediante un cable? Esta es una onda y por ahora dejémoslo así. Más adelante les explico de qué trata el cuento del electromagnético y todo el paño. Bueno, bien. Les voy a colocar un pequeño ejemplo que ustedes ya lo vieron para que hagamos una discusión con respecto a un tema que a mí me llama mucho la atención, y es el siguiente. Pónganme cuidado. ¿Se acuerdan que hemos hablado acá acerca de la cubeta de ondas? Una cubeta llena, por ejemplo, de agua. ¿Sí? Una cubeta llena de agua. ¿Está bien? Vamos a colocar acá, por ejemplo, un barquito. ¿Sí o no? El agua está en absoluto reposo. Mi barquito está quieto. ¿Sí o no? Y de pronto agarro yo una piedra y la pongo aquí. ¿Qué sucede cuando yo
arroje un cuerpo aquí en este lado del agua. Entonces, en ese momento en que pegue, está bien, hay un cambio en una propiedad del medio, del agua, que sería la que, la densidad del agua, porque en ese momento se comprime el agua. ¿Sí? ¿Está bien? Y luego el agua trata de descomprimirse. ¿Sí? Trata de volver a su estado natural. Y luego se comprime y así. Entonces comienza a hacer este movimiento. Pero como toda el agua está conectada, eso equivale a tener un sistema mecánico conectado, existen varios sistemas mecánicos conectados, esa perturbación tiende a moverse a través del sistema mecánico. O sea, en pocas palabras, tiende a propagarse por todo el medio, a propagarse por el agua. Entonces, la onda que se produce acá comienza a moverse, o sea, comienza a propagarse. Esta onda básicamente, ¿qué es? Subidas y bajadas de agua, subidas y bajadas de agua. ¿Está bien? Que son réplicas de lo primero que pasó cuando yo golpeé el agua. Lo que hice fue pegar bajo el agua, presionarla. ¿Sí? Entonces, todos estos movimientos, esta onda son réplicas de lo que pasó acá. ¿Correcto? Bueno, entonces estas ondas van avanzando y la pregunta del millón es ¿qué pasa cuando lleguen al barco? Entonces en ese momento, sin estar haciendo yo nada, el barco comienza a moverse. ¿Correcto? Bien. ¿Quién le dio la energía al barco para que se moviera, se desplazara así de esta forma, verticalmente? La onda. La onda fue la que se encargó de traer la energía desde el punto en donde se aplicó la energía, aquí donde cayó el cuerpo, hasta donde está el barco. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Bien. Entonces, este señor va a tener una energía en movimiento hacia arriba y abajo por culpa de la onda que llega y lo hace mover. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que en este caso el medio de propagación es agua. Hasta aquí lo que ya hemos visto. Ahora, la pregunta de hoy. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo en lugar de agua utilizo, por ejemplo, aceite? O utilizo, por ejemplo, un plástico sólido. ¿Está bien? ¿Qué pasaría? Varía. ¿Qué varía? El movimiento... Algo tiene que variar. Correcto. Estamos de acuerdo. Algo tiene que variar. Parte de la velocidad. Disminuye la propagación de la onda. Depende. Por ejemplo, reemplacemos esto, por ejemplo, por aceite. Más lento. Llega más lento. Demora más en llegar desde... La densidad. El aceite es mucho más denso y mucho más vistoso que el agua. ¿Está bien? Entonces, para que una onda se propague a través del aceite, pues eso va a costar muchísimo más dificultad a la onda por poder mover. Porque es un medio duro de mover, es más viscoso. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que la onda llegue hasta acá, pero llegue chiquitica. Para empezar. Digamos como primer efecto. Y como segundo efecto, la onda llegaría hasta el barco, pero llegaría, quién sabe cuánto tiempo después. ¿Está bien? Porque fíjense que el aceite, el medio de propagación que hay entre los dos, responde de manera diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? O sea, la onda se propaga de acuerdo con ¿qué? Con el medio. La propagación de la onda, el movimiento de la onda depende de... ¿Depende de qué? La densidad de la densidad, de que sea más viscoso, menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo vamos a encerrar en una sola palabra, para no complicarnos tanto la existencia, de las condiciones del medio. ¿Sí o no? Entonces, la propagación de la onda depende de las condiciones del medio. Eso es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. ¿Sí? Condiciones del medio, de las condiciones. Listo, muy bien. Si esto fuera, por ejemplo, un pedazo de metal sólido, ¿sí o no? Pues la amplitud de la onda no sería muy alta, ¿está bien? Pero la velocidad sí sería instantánea. ¿Sí? Llegaría, pero en parboliones, llegaría muy rápido. Casi que... La onda, casi que instantáneamente, ¿sí? Bueno, llegaría muy rápido acá, si esto fuera sólido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es una cosa que ustedes tienen, un fenómeno físico que ustedes tienen que tener muy presente cuando trabajamos con sistemas de comunicación. En particular con líneas de transmisión, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero en todos los sistemas de comunicación se va a presentar el mismo problema. Porque los sistemas de comunicación son ¿qué? Propagación de ondas a través del medio.
bien sea radiofrecuencia, bien sea fibra óptica, ¿está bien? Y las condiciones, las características de ese medio van a afectar el movimiento de la onda, de una u otra forma. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta eso. Bueno. Volvamos a nuestro caso. Tenemos un generador acá, un transmisor y tenemos una antena. ¿Sí? Yo necesito enviar la energía de radiofrecuencia desde acá, desde mi transmisor, hasta acá, hasta mi antena, que está en un punto diferente. Entonces ya les dije que la técnica básica que se emplea es utilizar un medio conductor para llevar la energía desde un punto hasta el otro. ¿Sí? Pero ya les dije que desde acá hasta acá, les acabé de decir que el asunto no es solamente movimiento de electrones, ya no hay movimiento de electrones, sino hay simplemente vibración de electrones en el sitio. Por lo tanto, lo que se va a mover desde acá hasta acá realmente es una onda. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que en la práctica nosotros colocamos entre este punto y este punto para llevar la señal desde el transmisor hasta la antena? Colocamos un cable. ¿No es cierto? Entonces, fíjense lo interesante de esta cuestión. Este cable que está acá no es el cable que ustedes conocen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cable que ustedes conocen funciona bajo el modelo de DC. Si ustedes lo cogen, se electrocutan. ¿Está bien? Si ustedes van a mirar el cable, son electrones que se mueven para allá y para acá. Este cable que ustedes llaman cable acá, ¿está bien? Ya no cumple con las características de un cable convencional. Ya es un tipo muy especial de cable. Sí, ¿Por qué? Por la inductancia que le puede llegar también. Porque está moviendo ya no simplemente electrones, sino está moviendo ahora es ondas electromagnéticas. Porque lo que viaja a través de ese cable, que no hay que llamarlo cable, ¿está bien? Ya no es simplemente frecuencia de movimiento, sino ahora lo que se va a mover es onda electromagnética. Por lo tanto, ya no podemos denominarlo simplemente cable. ¿Sí? Ahora tenemos que llamarlo línea de transmisión. ¿Ok? Línea de transmisión. Y ese es el motivo por el cual recibe ese nombre. Porque ya no está moviendo entre el transmisor y la antena simplemente un flujo de electrones, sino lo que está moviendo es onda electromagnética. Ese es el motivo por el cual ya no se llama cable, sino se llama línea de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Volvamos al ejemplo de la cubeta de ondas por un momento. Entre el punto de aplicación de la energía y el punto en donde la energía se va a utilizar, por ejemplo, para mover un barquito, entre este punto y este punto, ¿qué hay? Hay un medio de propagación. Porque en este caso el agua es la que va a llevar la energía desde el punto de aplicación hasta el punto donde está el barquito, el punto de utilización de la energía. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en este caso, el medio por donde se mueve la onda va a ser el agua. En ese ejemplo es claro, ¿no es cierto? Que el agua es un medio por donde se mueve la onda. Es un medio de propagación. Es clarísimo. ¿Está bien? Entonces aquí la pregunta, si esta línea de transmisión es la que va a conectar el punto en donde se genera la potencia de radiofrecuencia con el punto en donde se va a utilizar esa energía, esa potencia de radiofrecuencia, si este señor une a esos dos puntos y es el encargado de llevar la onda electromagnética desde aquí hasta aquí, entonces el cable que viene siendo el cable es un medio de propagación. Este señor no es cualquier cable, es una línea de transmisión y más exactamente es un medio de propagación. ¿Qué les parece eso? Absolutamente interesante. Entonces, ese cable que ustedes dicen, ay, pedazo de cable parcial, no, no es cualquier pedazo de cable parcial, es un medio de propagación de ondas electromagnéticas, es una línea de transmisión. ¿Sí? Entonces tiene características muy especiales. ¿Sí? La característica primordial, la más especial que tiene este medio de propagación
es algo que se llama la Z sub 0 o impedancia característica del cable. Entonces, Z sub 0 es una característica de ese medio de propagación. Z sub 0 es una característica que refleja cómo se comporta el medio cuando traspasa la onda de un lado al otro. ¿Sí? Impedancia característica. Digamos que esto es lo más básico que ustedes tienen que saber de un cable. Todos los cables que llevan energía de un lado al otro tienen una característica llamada impedancia característica. Y eso es debido a su condición de medio de propagación. Los cables tienen esa característica porque son un medio de propagación de ondas. ¿Listo? Correcto. Quería aclararles eso. Bien. Entonces voy a colocarles 3 medios de propagación diferentes para que ustedes vean el asunto, para que les quede claro. Porque aquí en el asunto de impedancia característica sí que hay errores en la educación. O sea, yo estoy seguro que prácticamente nadie enseña esa vaina. Y es que ustedes tienen que aprender bien esto para que ustedes entiendan por qué, por ejemplo, la impedancia característica de un cable, pese a que sea en ohmios, no se puede medir con un multímetro. Ustedes lo han visto, los cables coaxiales. Los cables coaxiales son de 50 ohmios o de 75 ohmios. Usted saca un multímetro, vaya a mirar los 50 o los 75, para que vean que en ninguna parte están. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde están los 50 o dónde están los 75 ohmios de ese cable? ¿Dónde? ¿Se encuentran? Eso es porque no es un parámetro eléctrico. Esa impedancia característica no es un parámetro eléctrico. Está dado en unidades eléctricas, pero no es un parámetro eléctrico. ¿No te también de la distancia del largo? ¿Cómo? ¿No te diría también del largo? ¿No? Usted tiene un cable de impedancia característica 75 ohmios, 1 metro de largo o 10 kilómetros de largo o 1000 kilómetros de largo y siempre tendrá la misma impedancia característica 75 ohmios. Entonces ahí es cuando la gente no entiende, ¿sí? Pero ¿por qué si es más largo tiene más oposición? ¿Sí o no? ¿No? La impedancia característica es lo mismo. Porque la gente tiende a confundir la resistencia que presenta el alambre con la impedancia característica del cable. Y no es lo mismo. Eso es lo que les quiero decir. Una cosa son los factores resistivos que tenga el alambre y otra cosa es la impedancia característica del alambre. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Correcto? La impedancia característica de un cable cuando está fabricado es constante para ese cable, sea lo largo que sea. ¿Sí? Bueno, entonces me toca explicarles por qué es constante. ¿Está bien? ¿Por qué es una sola impedancia para determinado tipo de cable? ¿Está bien? Y por qué les digo yo que no es necesariamente un parámetro eléctrico. ¿Sí? Entonces, les voy a hacer 3 experimentos. Tres experimentos. Bueno, el primero es la cubeta, la cubeta de ondas, en donde desde acá hasta acá se desplaza una onda. ¿Listo? Siguiente experimento, ese que estamos haciendo aquí ahorita. ¿Está el profe? No, pero ese no es el profe. ¿Está el profe? Ahora sí es el profe. Hicimos lo característico, ¿está bien? Está el profe aquí hablando. Y están ustedes por acá escuchando. Ese sería otro ejemplo de propagación de ondas. El otro ejemplo. Está por aquí un transmisor con su antena. Y está por este otro lado un receptor con su antena. Buenas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que en los 3 casos yo he pintado, está bien, unos diagramas, unos esquemas, unas situaciones en donde existe movimiento de onda, donde existe propagación de onda, en donde estoy transmitiendo energía desde un punto hacia otro. ¿Ok? Entonces, acá estoy transmitiendo energía utilizando como medio de propagación el agua. ¿Ok? Entonces, aquí podemos decir que esto sería como los nombres, una onda mecánica. ¿Listo? Bien, acá estoy utilizando compresiones del aire que existe entre las 2 personas para enviar una vibración desde acá hasta acá que sería mi voz. ¿Sí? ¿Ok?
Bien, acá que estoy utilizando como medio de propagación, el aire. Entonces, a esta onda podríamos llamarlo onda acústica. ¿Está bien? Entonces, esta sería mecánica. Esta sería acústica. De sonido. ¿Ok? Y acá estoy mostrando una situación en donde hay una onda que sale de una antena y va a la otra antena. ¿Correcto? Esta ya no es acústica ni es mecánica. Esta ya es electromagnética. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, tengo tres condiciones de propagación totalmente diferentes. Bueno, si ustedes van a un libro de mecánica y miran cuáles son las condiciones de propagación de este medio, ¿está bien? Ellos no se complican. Bueno, ¿cuáles serían los factores del medio que tienen que ver con la propagación de la onda? Que la viscosidad, que la densidad, que la temperatura, que la presión del aire. Una vaina, ¿sí? Entonces, en lugar de tomar en cuenta todos los parámetros por separado, se inventaron un solo término que engloba a todas las condiciones que tienen que ver con cómo el medio afecta a la onda, afecta a la propagación de la onda, ¿correcto? Hay una sola definición para describir esto. ¿Cuál es la palabreja? Z sub 0, la impedancia característica del medio. ¿Está bien? Entonces, la impedancia característica del medio de propagación es un número para describir las condiciones en las cuales la onda se propaga a través de ese medio. La facilidad o dificultad que el medio le provee a esa onda para moverse, para desplazarse a través de él. ¿Correcto? Entonces, para el agua, tendríamos que el agua, de acuerdo a su cantidad, volumen, presión y otras cosas, va a presentar una determinada impedancia característica a esa onda para que se mueva. ¿Correcto? Bien, acá el aire también va a presentar una determinada impedancia. ¿Ustedes con qué relacionan el término impedancia? Con oposición, ¿no es cierto? Con oposición, ¿correcto? Entonces sería más o menos como la oposición para que la onda pueda pasar de un lado al otro a través de ese medio, ¿sí? ¿Cuántos factores tienen que ver con esa oposición que presenta el aire? Ya les dije, muchísimos. Entonces, para no meternos en el detalle de estudiar uno por uno, más bien vamos a inventar un solo número que describa todo el comportamiento del medio. Ese número se llama la impedancia característica del medio. ¿Ok? Por ejemplo, en audio, esa impedancia recibe el nombre de impedancia acústica. ¿Está bien? Si quieren, por favor, búsquenlo en internet. Busquen el término impedancia acústica y lean. ¿Sí? Bien. Acá, fíjense. Esta onda electromagnética entre antena y antena puede desplazarse por el aire o por el vacío. O por el vacío. ¿Correcto? Bien. Entonces, yo tengo que de alguna forma poder describir cuáles son todas las condiciones que hacen que la onda pueda pasar o no pasar con determinada facilidad de un lado al otro. Bien, entonces todas las condiciones que el medio presenta para que la onda se pueda propagar se llaman como la impedancia característica de ese medio. ¿Está bien? En este caso, ¿cuál sería el medio? ¿El aire? Sí, sí es aire, pero si es vacío, si es cuerpo de comunicación satelital. ¿Está bien? Entonces, aquí le llaman impedancia característica espacio libre. ¿Correcto? De espacio libre. Que es el espacio que se encuentra entre antena y antena. Sea lo que sea aire, agua, vacío o lo que sea. ¿Está bien? Espacio libre. ¿Bien? Entonces, fíjense, en los tres casos, yo puedo tener ondas moviéndose en diferentes medios, ¿está bien? Y una característica común de mover ondas en diferentes medios es que la facilidad o la dificultad, como ustedes lo quieran ver, que el medio le presenta a la onda para propagarse, ¿está bien? Se puede describir con un solo número, ¿está bien? ¿Cuál es el número? La impedancia característica del medio de propagación. ¿Está bien? Por lo tanto, dense en cuenta que la impedancia característica no necesariamente es un parámetro, no es algo de tipo eléctrico.
¿correcto? La palabra impedancia también se utiliza en mecánica, también se utiliza en acústica, se utiliza en radiación de espacio libre, ¿sí? O sea, no solamente se utiliza en circuitos, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Sí me hice entender? Bien. Entonces, la impedancia característica básicamente es una propiedad ¿de quién? Del medio de propagación. Del medio de propagación. Anoten eso. La impedancia característica es propiedad del medio de propagación. Por ejemplo, en espacio libre se dice que cuando es vacío, la impedancia es 120 pi. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dice que la impedancia del espacio medio es de 377 ohmios, más o menos. O 120 pi. Si ustedes multiplican 120 por pi, les va a dar 376.9. ¿Sí? Bueno, entonces saquen el multímetro, como estamos en el espacio libre, pongan las puntas acá y midan los 377. ¿Sí se dan cuenta? No lo pueden medir. ¿Por qué? Porque la impedancia característica es un modelo matemático, que es un solo número que engloba todas las características del medio, ¿correcto? La impedancia característica es un modelo matemático que describe el comportamiento del medio de propagación. No es una cuestión de tipo eléctrica como nosotros la conocemos. ¿Ok? Listo. Quería aclarar este punto. Esto es algo que en los clases normales de antena no clarifican. Si no pasan de una vez a las ecuaciones y ya, y la impedancia, y por allá calculan que la impedancia del espacio es 120 pi, y se entiende, pero nunca se entiende realmente de qué se trata la vaina. Bueno, entonces recuerden, no pueden darle tratamiento de multímetro a la impedancia característica de un cable, ¿está bien? Primero que todo porque no es un cable. ¿Sí? No es un cable, ustedes lo ven con forma de cable y tiene alambritos de cobre como si fuera cable, pero no es un cable. ¿Está bien? Es un medio de propagación. ¿Está bien? Y la impedancia característica es el modelo matemático que representa, ¿está bien? Su modelo de todo el funcionamiento de todo ese pedazo de cable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Bueno, ¿cómo hago para cambiar la impedancia característica de un medio? Por ejemplo, yo tengo este medio acá, dejo acá, otra vez el barquito acá, y aquí hay agua. ¿Cómo le cambio la impedancia característica a ese medio así rápido? O sea, ¿cómo hago que el medio se comporte de otra forma? Ya lo vimos. ¿Cómo? No, ya lo vimos. Medio, ¿no? Pues lo cambio, ¿está bien? Entonces quito esta vaina y en lugar de agua pongo aceite. Al cambiar de aceite ya la onda se va a mover de forma diferente, por lo tanto la impedancia característica del medio cambió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cambiando las características del cable, yo puedo hacer que cambie la impedancia característica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que cambiar algunas cosas en el cable para que cambie mi impedancia característica. ¿Ok? Entonces, así como aquí, bien sea con agua o bien sea con aceite, la impedancia es diferente, entonces en el cable debe haber algo que al cambiarlo hace que el cable tenga diferentes impedancias. ¿Ok? Pero no es algo de tipo eléctrico. O sea, que se pueda medir con un multímetro. Es otra cosa diferente. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Es claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, no me voy a poner a meterme en el cuento de las ecuaciones diferenciales. Solamente les quiero decir, se las muestro para que vean cuál es el modelo matemático. Está bien. Esta es una ecuación diferencial que describe el movimiento de una onda de voltaje. ¿Está bien? De voltaje, ¿está bien? En función del tiempo y en función de la distancia. ¿Ok? Y acá U es la velocidad con la cual la onda se mueve. U es 1 sobre raíz de NC. ¿Está bien? Que en las ecuaciones de Maxwell se nota de la siguiente forma: 1 sobre raíz de epsilon sub 0, mu sub 0. Después hablamos de esta vaina. Y esto es igual a C, la velocidad de la luz.
Entonces, aquí lo que dice al hacer 1 sobre raíz de LC es que la velocidad de propagación de una onda de voltaje o de una onda de corriente por un medio de propagación de estos tiene como velocidad de propagación la velocidad de la luz. Eso es lo que dice aquí, en el sistema de ecuaciones diferenciales, no dice más. ¿Sí? Entonces, recuerden, aquí se está describiendo cómo se mueve la onda en función del tiempo, en función de la distancia y a qué velocidad se está moviendo. Y cómo se mueve una onda de corriente, ¿está bien? Onda, porque ya podemos decir que es movimiento físico de electrones, ¿sí? A la corriente aquí ya toca asignarle una onda, ¿sí? ¿Qué es? Entonces, cómo se mueve la onda de corriente en función del tiempo, en función de la distancia y con velocidad igual a la de la luz. ¿Ok? Y eso es lo que quiere decir esa ecuación. No vale la pena meternos más allá. Lo importante es solucionarla. Entonces, ¿cómo se soluciona? Ya les dije la vez pasada, es muy sencillo. Lo que se asume es que cada pedacito infinitesimal de línea de transmisión, ¿sabe?, está compuesto por 4 elementos. Recuerden que esto que está acá es un pedacito chirriquitico que tiende a serlo. Un pedacito muy pequeño en línea de transmisión, infinitesimal. Entonces lo llaman delta X o lo llaman de X, diferencial de X, porque es una distancia sumamente pequeña, ¿sí? Chiquitica. Bueno, ¿cuáles son los elementos que conforman según el modelo que hizo Thomson primero y luego ¿qué? Oliver Heaviside, ¿está bien? ¿Cuáles son los elementos que conforman esto? Fíjense. ¿Cómo sacaron esos elementos? ¿Cómo dedujeron eso? ¿Está bien? Lo dedujeron básicamente por lo que yo tengo que mover a través de esto. En esa época era un pulso telegráfico. ¿Sí? Entonces, como lo que tenía que llegar desde un lado hasta el otro en un pulso telegráfico, entonces las condiciones del medio ellos las expresaron en términos de parámetros eléctricos. ¿Sí? Fíjense que Fourier, cuando estuvo estudiando la propagación de calor en el cuerpo sólido de un punto hasta el otro, expresó la propagación en términos de la mecánica del medio. ¿Correcto? Aquí salieron estos términos porque estamos hablando de señales eléctricas. Básicamente es por eso. No más. ¿Bien? No quiere decir esto que dentro de los cables haya resistencias o bobinas o capacidades o conductancias. Eso no lo quiere decir. ¿Está bien? Solamente que utilizamos estos modelos para describir el comportamiento de la línea debido a que lo que estamos tratando de pasar es ondas que tienen esta forma, pulsos eléctricos. ¿Ok? Por eso coincidió. Y por eso la impedancia característica tiene unidades de ohmios. ¿Está bien? Es por eso, por el modelo que se utilizó. Pero no quiere decir que la impedancia característica sea una resistencia, sea una impedancia real. ¿Estamos de acuerdo? La impedancia característica no es un parámetro eléctrico, es una descripción del comportamiento del medio de propagación. ¿Ok? Bueno. Listo. Entonces, bueno, para calcular, entonces fíjense, si yo aplico a un pedacito de línea de transmisión una fuente de voltaje, pero ¿qué se establecería en esa línea de transmisión, en ese modelo que hay ahí? Teóricamente, aplicando la ley de Ohm, ¿qué se establecería? La corriente. Se establecería una corriente acá. ¿Sí o no? Inmediatamente. Y si hay una corriente a través de este par de elementos, ¿qué se produce en este par de elementos? Voltaje. Una caída de tensión, que es esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Una caída de tensión. Bueno, muy bien. Listo. ¿Qué pasa si le aplico voltaje aquí a estos dos elementos aquí? Si acá hay un voltaje. Bueno, después de la caída de tensión aquí va a haber un voltaje. ¿Qué pasa si a estos dos elementos que están en paralelo les aplico una diferencia potencial? ¿Qué se establece? Una corriente. Una corriente a través de ellos. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la pequeña cantidad de voltaje que caería en un pequeño sector de línea y la pequeña cantidad de corriente que se propagaría entre las dos líneas del segmento de línea de transmisión a través de esta conductancia. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Correcto? Bien. Entonces, fíjense una cosa. Según el modelo de Heaviside,
Fíjense, lo que hay en serie con la línea de transmisión es un efecto resistivo del alambre y un efecto inductivo del alambre. Ustedes ya vieron los videos sobre eso. ¿Ok? Pero siempre que yo tenga R y L, desde el punto de vista del análisis de circuitos que tengo, cuando tengo R y cuando tengo L, una cosa que se llama impedancia. ¿Se acuerdan? Que es R más J omega L. ¿Se acuerdan? Análisis y síntesis de circuito, eso lo vimos. ¿Está bien? ¿Qué es R más JL? ¿Qué es impedancia? Es el modelo universal, les recuerdo, es el modelo universal para la oposición en un circuito serie. Recuerden que la impedancia solamente es para circuitos serie. Ok, bueno, fíjense una cosa, si tengo estas dos cosas aquí en paralelo y por aquí pasa una corriente, ¿está bien? Van a haber dos elementos que tienen que ver con la corriente, uno llamado reactancia capacitiva y uno llamado aquí conductancia, ¿está bien? Pero como están en paralelo, ya no se llama reactancia capacitiva. ¿Cómo se llama? No. Susceptancia capacitiva. Bueno, uno que sí se acordó, esto realmente era susceptancia capacitiva. ¿Y qué pasa cuando aparecen los términos conductancia y susceptancia capacitiva? Omega C. ¿Cómo? Se forma algo que vimos en análisis que se llamaba la admitancia, ¿está bien? Que era G menos J omega C, ¿está bien? Y este que está acá, la admitancia, es el modelo para conducción en circuitos paralelos. Entonces, recuerden que lo que prima en un circuito en serie es la oposición, mientras que lo que prima en un circuito paralelo es la conducción. El modelo universal para describir cómo se comporta un circuito en serie se llama impedancia, y el modelo universal para describir cómo se comporta un circuito en paralelo se llama admitancia. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que toca aplicar los dos modelos, el modelo de impedancia y el modelo de admitancia, porque tenemos componentes en serie y tenemos componentes en paralelo. Entonces, acá le vamos a aplicar el modelo de impedancia y acá le vamos a aplicar el modelo de admitancia. Les aconsejo que pasen los conceptos que vimos en análisis y síntesis de circuitos. Bueno, conclusión, o sea, para no alargarlo tanto, lo que les quería contar yo era eso. ¿Está bien? Tomando en cuenta esas consideraciones que les dije, que hay que aplicar impedancia y admitancia, y buscando una solución para las ecuaciones diferenciales, la solución es esta que está acá. Esta es la solución de todas las ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Que yo pueda hacer una relación voltaje sobre corriente, está bien, que va a ser la parte impedancia sobre la parte admitancia. ¿Sí se dan cuenta? Es eso básicamente. ¿Cómo? Póngale cuidado. ¿Cómo se llama cuando ese parámetro que da cuando yo tengo una relación entre voltaje y corriente? ¿Cómo? Oh. Impedancia. ¿Está bien? ¿Impedancia de qué tipo? ¿Impedancia? Característica. ¿Está bien? Entonces, la impedancia característica es la relación. Se puede expresar como la relación entre el voltaje que yo le aplique a mi línea de transmisión y la corriente que se genera a través de ella. ¿Está bien? Entonces, el voltaje aplicado es el voltaje que se mueve a través de la línea de transmisión, y la corriente es la onda de corriente que también se mueve a través de la línea de transmisión. Cuando yo hago una relación entre las dos, obtengo algo llamado la impedancia característica de ese medio de propagación llamado
cable, se llaman cable coaxial, por ejemplo. Bien, aquí está, impedancia característica. Bueno, sucede que en alta frecuencia podemos hacer una simplificación. La simplificación es esta. Si usted compara el valor de la resistencia con el valor de la inductancia, ¿está bien? Usted puede quitar eso porque la resistencia en los cables es muy pequeñita, en cambio la inductancia es un valor muy grande. Y la inductancia, a medida que yo aumente la longitud del cable, va a aumentar. Entre más longitud, más inductancia, ¿está bien? Pero la resistencia con respecto a la inductancia es muy pequeñita, entonces la voy a sacar de acá. La conductancia también es muy pequeñita en comparación con el valor de la capacidad que está en paralelo, entonces como es tan pequeñita no la voy a tomar en cuenta, es de muy poquito valor, pequeñito valor. Quitando estas dos que están acá, quitando estas dos queda J omega sobre J omega, entonces despego J, hago simplificación de J omega con J omega, por lo tanto la relación B sobre I, mejor dicho, la impedancia característica me va a quedar solamente como la relación entre L y C, raíz cuadrada de R de L sobre C, y esa es la fórmula con la que trabajamos nosotros normalmente. Esto es la impedancia característica de un cable. Y aquí entonces sale la primera demostración. Fíjense, si yo tengo un cable de 1 metro de largo, espérate, respire. ¿Está bien? Oiga, si yo tengo un cable de 1 metro de largo, ¿cuánta inductancia distribuida hay a lo largo de 1 metro? Determinada cantidad de inductancia. ¿Y cuánta capacidad distribuida hay en 1 metro de cable? Determinada cantidad. De tal manera que la relación entre la inductancia distribuida en 1 metro de cable y la capacidad distribuida en 1 metro de cable me va a dar un número al dividir los dos. Es el número de impedancia característica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si yo agarro ese cable y lo aumento a 10 metros, a 100 metros, o a 1 kilómetro, o a 1000 kilómetros? Ambas aumentan. Sí, es lo mismo. Aumenta porque Póngale cuidado. ¿Qué pasa con la inductancia distribuida? ¿Aumenta o disminuye? aumenta. Aumenta porque hay más metal. Y entre más metal haya va a haber más inductancia. Y entre más largo, más inductancia, y más inductancia, y más inductancia. Entonces, este señor tiende a crecer, dependiendo de la distancia que tenga el cable. ¿Correcto? Bien, la capacidad. También crece. La capacidad es el efecto que hay entre los dos metales separados, ¿sí o no? Si pongo dos pedazos de metal más largos, ¿qué va a pasar? Aumenta la capacidad. Y más largo, y más largo, y más largo, ¿qué va a pasar? Pues aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. Por eso es constante. Entonces, ¿qué pasa si estos dos crecen al mismo ritmo? No va a variar el valor. Sea la longitud que sea, la que sea. ¿Está bien? La relación entre la inductancia distribuida y la capacidad distribuida del alambre siempre va a dar el mismo valor. Siempre. Sin importar la longitud. Por lo tanto, la impedancia característica de un cable es constante. Constante. Profe, esa impedancia característica se la sacaron al cable transatlántico. Que yo sepa, no. No, porque eso ya fue un poquito después. Ya, el cuento de impedancia característica ya fue como por los 1920 cuando comenzaron a hacer eso. Ya les voy a echar ahí tanto. Bien, bueno, entonces fíjense. Cuando yo fabrico un cable coaxial de 75 o de 50 ohmios, dice ahí la chaqueta, este cable es de 75. Miren el televisor por la parte de atrás que dice, el cable de entrada, 75 ohmios. El cable de RG6, ese que le ponen ustedes en la casa para instalar es la parabólica, el claro, lo que sea, ese cable, ¿de qué impedancia es? De 75 ohmios. ¿Correcto? El cable que ustedes utilizan en un transmisor, ¿de cuánto es? 50 ohmios. ¿Correcto? Bien, esos 50 ohmios o esos 75, ¿a qué se refieren? Impedancia característica. A la impedancia característica de ese cable. ¿Correcto? De ese cable. ¿Está bien? No es un parámetro de tipo eléctrico, no es algo que se pueda medir con un multímetro. Es simplemente, ¿qué refleja? ¿Qué refleja esos 75 o esos 50 ohmios? ¿Qué están reflejando? La cantidad de inductancia distribuida que tiene ese cable. ¿Está bien? ¿Y qué más está reflejando? La cantidad de capacidad distribuida que tiene ese cable. Y para lograr más o menos inductancia en un cable, o para lograr más o menos capacidad en un cable, ¿qué hay que hacer? Variar el cable. Cambiar la forma del cable. ¿Sí o no? Cambiar la forma del cable. Entonces, la impedancia característica no es un parámetro eléctrico. ¿Está bien?
En la práctica es un parámetro que refleja ¿qué? La forma en que está construido el cable. Es un parámetro de construcción. Y esa forma en que está construido es lo que va a hacer que la onda se propague de una forma o de otra forma a través de ese cable. ¿Está bien? Por eso les digo yo que la impedancia característica es una forma de describir una propiedad del medio de propagación. En este caso, ¿de qué depende esa propiedad del medio de propagación? Depende de la forma como esté hecho el cable. ¿Está bien? Entonces, la impedancia característica para cables coaxiales depende de las formas, de los tamaños en que esté construido el cable. ¿Correcto? Y se expresa en términos eléctricos, pero porque históricamente la cosa comenzó con voltajes, impulsos y todas las vainas. ¿Sí? ¿Está bien? Pero no es un parámetro eléctrico. Es un parámetro de construcción de la línea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí.